No, Yorkin. Yorkin. Papá. Pero lo mismo si vamos a cambiar. No, eran 4 días. a mí es que uno de los 91 sí, pero no sé por qué. A mí el 31. Sí. A mí el 35 me dio. No. Pero siempre me pone. ¿El mismo? Es el mismo. No, el lunes. ¿Es el lunes? Sí, el de este lunes. Sí, claro. ¿Qué fue el que hizo en clase? No, se fue el que fue el taller. Ese lo había dejado antes, pero lo hizo en clase. O se refiere a los dos que dejó ayer. Por eso son las dos que dejó. Y el del lunes, el Y el anterior fue el que hicimos de la segunda llamada. Aparte de ese clase. Son dos talleres. Me falta decirle el lunes. Los tres. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese?
El segundo es de quién? Porque si no, no sabemos esto. Eso me quedó mal ahí. No, o sea, quedó bien, pero quedó mal. ¿Cómo haces? Es que no tenía razón así. No falta nada. Un árbol. Sí, es verdad. Entonces, un tipo de ver. Profe, ¿qué computador Prendamos uno de los de esos, o prendamos este, está bueno, o verifiquemos. Uno de esos deja ser bueno funcionando. Pero la mano. Sí, yo creo que es el mantenimiento. Si tiene usuarios de administrador, no tiene idea. Sí, tienen seriedad. vaya. No es que todos tienen. Sí, casi todos tienen. No, todos sonamos muy bien. Entonces, Una. yo te puedo explicar. Sí, yo tengo, pues, no hice presentación, pero Pues yo tengo unas imágenes. de pronto también se puede prender y No hice mostrar presentación, pero las desde así puedo usar yo, eso sí. Sí. Pero ¿será que no se deja entrar a la vida, profe? Mira, si puedes entrar. Yo creo que eso Sí, se deja entrar a la vida. si no cargado como administrador, sí. F10. O con tocar de Si pueden entrar ahí al sur y participar. Pero ahí no hay internet. Ah, pero no tiene. Pero en esos computadores no hay internet. No, en estos no. Sí, no. No, pero no entra en una de otro perfil. Pero si entra a la vida ya. Ya Si entra a la vida ya. Ya estamos por eso. Pero apareció curioso ayer cuando. Ahí, Creo que sí. Dos, están igual, son dos, ¿no? Son cinco. Cuatro y creo que entra rápido.
6 con el. ¿No los hace por que siempre viene con un monster, no me hace. Pues solo cuando no arme. Esperamos. Déjate el día. No me va a matar. No me va a matar. Pero yo voy a intentar que eso no los cuentes. No, pero que no los mismos cuentas, sino los códigos. Ya se usan los mismos. Ya se usa el mismo nombre. Así, profe, si deja. Que la colocan en un recuadro así y yo no digo. Me parece algo. No, pero igual no se puede nada. Porque como es la misma. Ahí cómo lo conectamos. No se puede. Sí. ¿No tocaría que me conectar al celular? Y lo proyecto. Me uno a la clase y lo proyecto desde el celular. Comparte pantalla para que Sí, pongo la grabadora. sería eso. Muy bien. Está pensando. Sí, conectando. Casi no me está dando. Sí, después de ya no pienso más. Mucho esfuerzo. Dejan toda la noche y no trabajan. Hacer la mitad y poner todos los nombres y saber cuál es más y cuál es así ya. ¿Cómo les ponen el Es mío. Queda bien, también. Tengo que siempre La culpa la tiene la vaca. Sí. ¿Lo leíste? Bueno, ¿cierto? Muy interesante. Pero son bacanos. No, pero lo que sí. A los de me sirve más para. No me toca andar acá. Bueno, eso es verdad, estos son horribles. Pero eso es más cómodo para el oído. Yo también he encontrado eso.
Porque si me compañía así. Se muere entonces. Todos salimos a correr con él. Ya se parece al que le toca a ti. No, pero está enfermo, Santiago, voy a yo creía que fue normal. Era Qué maravilla. pero ya tenemos un. Los más solo que le hablo más de 0.8. La posición abajo. No, yo sí, la verdad. Que hay uno que es muy claro. No, no se les pide. Se les pide más. Pero sobre el verde, el rico. Yo voy a hacer eso. Pero los ustedes más. Una hora. Pero pues la vez que yo los probé, a mí me para unas cosas. A mí, sí, ahora voy a terminar. Ahora vamos a quedar. Eh, lo podemos apagar y colocarlo acá en la mitad. Aquí tenemos extensión para conectar. Uy, profe, pero esto no vamos a mandar. No, sí, no, pero necesitamos para que la terminal la coloquemos altica. ¿Sería conectar ese? ¿Cómo fácil? Lo conectas. Mira, aquí también te. Yo creo que sí, porque la vía no la pueden bloquear, profe. Sí, claro, ¿La vía sí la pueden bloquear? más fácil. Sí. Con contraseñito. Ahí dice. No, no sabía que yo Sí. no será código. No, 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 no. ¿Ya código cerrado? Ahí hay como 3 apartados donde tú puedes. Ya fue. Esto sí no lo sabía. Sí, señor. Era una abierta. No, acá mira. Pero son dos, profe. Pero van a exponer primero uno. Pero arranca tú y Arranca tres. Muy gracias.
Tiene algún chico que se conecte a la aplicación para que quede grabado. Va a tocar desconectar ese claro. ¿O lo grabo desde ahí? ¿Con el celular? ¿Cómo si igual lo voy a grabar con el celular? Si no me hago con una cuenta. Ah, bueno, sí, digamos a eso. Sí, tienes razón. Desconectado esto. Digo, a mi amiga que lo robó. Entonces, comienza Arranca. mi exposición. Muy poco y te falta. Es que, como yo no tenía. Cuando me di cuenta, Yo bajo que el volumen. Bueno, vamos a comenzar.
Sí, es verdad. Aló. Sí, ya sí, para mejores técnicas del mundo. Sí, no, No quiero nada. Dale. hay guardarte. Va para la Órale. Órale, profe. Prenda uno de esos. Sí, pero yo no la vuelvo a reconocer. Va a tocar probar de equipo abajo. Ay, no lo ¿Por eso me lo prendió? Pero, la acabo de No, pero Sí, pero ¿por qué no? No quiero. Ya estaba hecho y. ¿Tampoco es que no? No. Sí, sí, no sé qué por favor. Que la exposición está acá, ya baja. ¿Ya la enviaron ayer? ¿Cómo se llama? ¿La enviaron al correo o al WhatsApp? Sí, creo. AMC. ¿De dónde está? El grupo.
Ahí sí. Sí, le estaba mirando. Estaba funcionando. No, es que hay veces esas máquinas la, ¿Lo bloquea? la bloquean. Ya te aviso. No sé, ese electro que es. ¿Quién está por este? No, pero si no, me toca hacer también. Yo le tomo foto. No, pues yo todavía y lo voy a hacer. No, ahí tiene la IF. ¿Está lista? Sí. Entonces debe ser. Autorun. Sí, es eso. Sí, ahí está el de 64 y 32. Sí, está perfecto. Entonces sí, Oiga, la saco, la voy a botar, expulsándola a ver si de pronto. Mira, ver ahí si ya la reactiva. Bueno, muchachos, entonces, mientras que reconfiguramos la ISO, ese tema es de las generaciones que actualmente tenemos. Como ya ustedes saben, inclusive a nivel nacional, no se ha podido conectar el país con la 5G porque, como hemos dicho, la tecnología no existe. Entonces, obviamente es parte de la problemática que tenemos en este país. Así no llegue la tecnología, pues a las antenas, los transmisores, las señales todavía no están instaladas. pero para las casas sí hay red 5G, ¿no? No, Hay unos operadores que. pues ahí dice engañando al usuario porque la señal se envía la imagen y ahí dice, pero obviamente los recursos y los servicios no se están prestando. Y la máquina presenta ahí en todos los celulares, dice 5G, pero ese es un bajo mental. Demorado. ¿Se la agrando más? Ah, ya la entendí. ¿Ahí? Pues ya se le voy a responder sobre las generaciones de la telefonía. La primera, la 0G, aparece a finales del siglo XIX. Ahora aparece en el siglo XIX, no es probablemente una generación de telefonía, pero está la base para todas las otras, la 1G, la 2G, la 3G, la 4G. La primera generación fue la 1G. Nació a finales de los años 80, estaba basada principalmente en la telefonía analógica. Analógica quiere decir que es una señal que se transmitía por medio de como de señales y era una señal variable. Esta se conectaba por medio de celdas y antenas. Y ahora se conocía como el roaming. El roaming. La segunda generación apareció en los años 90. Se pasaba a la telefonía digital, comienza a partir de aquí el proceso de globalización de la informática móvil.
aparecen los tonos descargables, los primeros sistemas de pago móvil, lo mejor de todo, el primer servicio de acceso a internet. También surge mejoras importantes en la calidad de las comunicaciones, una mayor velocidad para la transmisión de datos, la posibilidad de enviar Face y famosos SMS. SMS significa servicio de mensajes de texto y se caracteriza por la globalización que mejoraba se caracteriza porque se mejoró la comunicación, salían más tecnologías, las cuales eran más pequeñas y era mejor recepción de señal. Utilizar el sistema GMS Global, que será GMS significa Global System for Mobile Communication. Tercera guía. Con el cambio de siglo aparece la 3G. Con la llegada de la banda ancha se generalizaron el internet de red y aparecieron los estándares como la UMTS, los cuales permitían una mayor capacidad de transmisión de datos. Acá ya se podían hacer videollamadas, ver videos, imágenes, descargar programas y se transmitían por la telefonía móvil. La tercera permite transmitir voz y datos. Bueno, como dijo mi compañero, pues las redes de telefonía pues nacen con la necesidad de pues comunicarse mediante pues tecnologías. Pues en este caso pues nace el celular, lo que hace es captar la señal de la voz o bueno, el audio de la voz y transformarla en una señal pues para poder enviarla pues hacia otro dispositivo. Pues la primera red telefónica del mundo fue puesta en servicio en 1979 por NTT en Japón. ¿Listo? Entonces, pues como dijo mi compañero, la primera red, la 1G, es una red analógica. Analógica quiere decir que a la hora de enviar los datos, toma diferentes opciones, digamos, del 1, 1.1, 1.2 y bueno, así. Mientras que la señal digital escala del 1 al 2 sin que hayan intermedios, para que lo tengan claro. Entonces, pues en esta primera generación podemos ver los celulares que de pronto algunos conocieron que eran... no, mentira, no. En la primera G eran los grandes de la policía, los radios de comunicación, digamos, de los hospitales, de los taxis, de los bomberos, que pues eran equipos bastante grandes que pues portarlos pues era muy complicado. Por ejemplo, en el ejército pues vemos que usaban su maleta gigante pues para poder comunicarse pues a través de largas distancias. En la segunda generación pues ya esto cambia, ya no es una señal analógica, sino ya se convierte en una señal digital. Y pues acá podemos ver el cambio de los dispositivos, ya no son estos dispositivos gigantescos, no, ya se reducen un poquito y podemos ver como ya los Nokia viejitos y esos dispositivos. Bueno, acá en Estados Unidos pues tenemos una mejor calidad de voz, una mayor velocidad y pues encontramos los fax y los mensajes de texto, como dijo mi compañero. Ahí vemos la implementación de la tecnología GPRS, que es General Packet Radio Service. Esto ayudó pues a que se generaran los dispositivos como el BlackBerry y los smartphones. Ya pues después de la segunda generación llega pues la tercera, que pues es una evolución. A medida que vamos avanzando pues es una evolución de la anterior, siempre pues mejorando pues estas generaciones. Se mejora la potencia de las antenas, permitiendo pues permitiendo más conexiones, que la calidad de voz
sea mayor y no se pierda la señal al momento de hablar, y pues la velocidad sea mucho mayor para pues transferir los datos. Esta llega a alcanzar 2 megabytes por segundo bajo unas condiciones determinadas. Gracias a esta mayor velocidad se permitió la contribución de aplicaciones de audio, de imágenes y videollamadas en tiempo real, como pues lo fue como Skype en algún momento, que fue como el avance a las primeras videollamadas que pues nosotros empezamos a conocer, pues porque pues todo era por teléfono, y pues Skype fue como estas primeras videollamadas que nos permitió también conectarnos hacia personas del mundo que estaban a largas distancias. El 3G pues tiene una velocidad mucho más rápida, y esta velocidad es de 50 veces más rápida que el 2G. También pues su roaming es más amplio. El roaming quiere decir que se permite la conexión a largas distancias. Digamos, si yo estoy acá en Colombia y me quiero ir a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, y yo quiero seguir utilizando, pues, recibiendo las llamadas a mi dispositivo, esté donde esté, pues yo tengo que hablar con mi compañía y decirle que quiero, pues, activar el roaming. Pues esto ya tiene diferentes tarifas, no sé, precios pueden ser puestos dos o no, pero pues ya si yo tengo claro otra, así esté en la otra parte del mundo, pues puedo recibir llamadas a mi número telefónico. Esto gracias a que las compañías pues generan alianzas o convenios, los cuales pues permiten que la señal sea, pues, pueda ser transmitida pues en todo el mundo, gracias a las diferentes antenas pues que tienen las diferentes compañías. En el 3G también se permitió el avance, pues porque se estaba haciendo la integración de los protocolos TCP/IP, lo cual permitía que pues, la transferencia de datos y la navegación pues fuera muchísimo más rápido. En el 2007 nace la tecnología 4G, está ya implementada los protocolos IP, pues para la mayor navegación, y pues también para tener servicios inalámbricos como pues lo es el Wi-Fi. También pues tiene una mejora de antenas, mejora su capacidad de cobertura y su calidad de señal, y también pues mejora la transferencia de datos. En la 3G alcanza 2 megabytes por segundo, acá en la 4G alcanza 20 megabytes por segundo. Acá la diferencia es que pues podemos ver lo que son pues ya películas y partidos de fútbol o cosas de mayor duración, que pues tienen mayor transferencia de datos, la cual la podemos ver pues ya en alta definición, pues por las mejoras que les acabé de mencionar, cosa que pues en el 3G no se permitía, o era muy bajo porque o era transferencia de datos o transferencia de voz. No, cuando era una o era la otra, se limitaba un poquito. En cambio, en la 4G se permite ya la transferencia de voz y de datos al tiempo. Vemos que alcanzan unas velocidades máximas de 100 megabytes por segundo si uno se está desplazando, o si uno está en un lugar fijo puede alcanzar hasta 16 gigabytes por segundo. Aparece también la 4G LTE, que el LTE significa que está como en progreso, en mejora, bueno, sí, pero pues sí, que está en constante mejora, pero esta LTE tiene un poquito la red más baja que la 4G, pero es la que nosotros más usamos actualmente, pues para ver Netflix, juegos online, la edición en la nube, y muchas de las tecnologías actuales, pues, bueno, pues la mayoría son
usamos la 4G y la 4G LTE. Ya después de esto, pues nace la 5G, pues que fue lanzada en 2019. Esto pues solo en algunos países, pues la implementación, como decía el profe, no solo o sea, es porque tienen que cambiar o implementar muchas cosas, desde las antenas hasta en los propios dispositivos, las tarjetas de red y todo esto, pues para que se permita pues la alta banda ancha que nos brinda el 5G. Este pues eh, viaja más que todo satelitalmente y por antenas. Vemos que apuestan grandes empresas como la de Starlink, eh, con con su gran cantidad de satélites que pues le da internet al mundo. Vemos que digamos ahorita en la actualidad con la guerra, con todo eso que está pasando, ellos ya han ofrecido internet a Ucrania y a lugares pues donde el alcance es un poco más duro y debido a las situaciones pues también vemos que estas tecnologías nos permiten un alcance mucho más fácil, pero pues dependiendo quién tenga el control y eso pues genera ciertas repercusiones. Y no solo eso, también en el medio ambiente podemos ver que las redes generan unas repercusiones, ya sea en los animales, en las plantas o en el agua. Entonces pues eso tiene que hacerse un estudio. Realmente hasta ahora se está implementando, pero pues el 5G nos va a permitir que pues las señales sean muchísimo más rápidas. En un futuro pues nos va a permitir pues ciudades inteligentes, llamadas holográficas, medicina avanzada. ¿Todo por qué? Porque el 5G funciona con celdas conectadas a internet y pues esta se basa en un bando de ancha grande. Entonces, digamos, un ejemplo pueden ser los carros automatizados, digamos los de Tesla. Si un auto de Tesla funciona con una red 4G, digamos al momento de frenar automatizadamente, va a tener un retraso más o menos como de 50 milisegundos y pues esto es mucho tiempo, entonces podría generar un accidente, podría generar una catástrofe, solo pues por un pequeño lapso de tiempo, mientras que la 5G como los sistemas, digamos en este caso el carro automatizado va a viajar mediante una placa, una celda conectada a internet, pues su latencia va a ser mucho menor y entonces, digamos al momento de frenar, pues como la latencia es menor gracias al 5G, pues el frenado va a ser inmediato, entonces pues no pasaría nada. Y pues esto es a donde se apunta el futuro. De pronto hay ya algunas ciudades que están implementando el 5G en sus carreteras, precisamente para esto de los vehículos automatizados. No solo eso, también hay pues avances, o se quiere pues llegar a los avances en la medicina y pues también en toda la ingeniería aeroespacial. Y bueno, ya no sé qué más contar. Y pues bueno, llegar también, aparte de esto, ya una sexta generación en la cual ya están trabajando países como Estados Unidos, como China. Bueno, la tecnología 5G también se está enfocando hacia la parte pues de la inteligencia artificial y pues las redes neuronales y todo esto debido pues a todo el procesamiento de datos y la gran cantidad pues, sí, de procesamiento que se necesita, pues la banda ancha y la latencia, pues con un 5G pues va a permitir que todo sea mucho más rápido. Entonces, pues la sexta generación es la revolución de la quinta generación, enfocada pues también hacia todo esto de la inteligencia artificial, lo mismo queriendo llegar a avances en la medicina, ciudades inteligentes, cosas holográficas y pues intentar llegar a la realidad extendida, que la realidad extendida quiere decir que reúne las diferentes elementos, o sea, no sé, la realidad virtual,
la realidad aumentada, bueno, estos diversos elementos, pero combinados todos juntos para poder ser trabajados conjuntamente. La velocidad que espera llegar el 6G es de 1 terahertz y pues se espera que ya en el 2030, pues globalmente. La 5G se espera que en el 2025 hayan que hayan 1.700.000, no, 17 millones, bueno, no sé, anoté mal. Pero bueno, en el 2025 se espera que haya una gran cantidad de usuarios del 5G, pues vemos que ya todas las empresas lo están implementando, pues ahí sí no sé lo que sea, creo que de pronto sí es solo fachada o no, pero pues para permitir esta buena conexión, lo que les decía, los dispositivos tienen que también cambiar sus tarjetas de red y ciertos componentes pues para poder hacer el buen uso de estas redes. Y eso sería todo. Bueno, dentro de ese esquema de las tecnologías, no solamente basta con tener algunos periféricos como antenas, datos, cableados, sino también los centros operativos de control para la transmisión de la señal. Y que tengamos receptores. ¿Quiénes son los receptores? Nosotros. Entonces, si yo tengo una flechita de apeso, pues esta no va a trabajar adecuadamente. Las nuevas herramientas, los nuevos periféricos que van a ser capacitados para poder recibir la 5G va a ser desde el iPhone 10 en adelante y los Smart 10 en adelante. Entonces, los anteriores solamente tienen la fachada de manejar ahí la señal de 5G, 4G, inclusive le pueden presentar diferentes por zonas. No sé si se ha movido en Bogotá en diferentes zonas, logra tener algunas señales de 5G, porque hay algunos platos y algunas antenas que están botando la señal. Pero si tu aparato no está en capacidad de poderla administrar, la reconoce, pero no la puede procesar. Entonces, es parte de la situación. Sí, efectivamente, para el 2020 se espera tener unos 17 millones de usuarios conectados. Y eso realmente no es nada. O sea que el mundo en este momento tiene más o menos 8.000 millones de ciudadanos en este planeta. Entonces, para 17 millones, pues todavía vamos a obtener 1% de menos. En el 0,5% de capacidad de acceso. Tenemos que llegar por lo menos a 1.000 millones en este momento en el 2030. Vamos colgados bastante. Países emergentes como este, peor. Entonces, aún así en esa línea, pues habrán algunas zonas de Bogotá que tendrán unas antenas que tengan capacidad. Y si la población, claro, el ciudadano de a pie de Colombia le va a tener mejor teléfono que almuerzo. Entonces, obviamente, parte de una goma. Y dentro del proceso normal del ciudadano, se ha detectado que la población entre los 17 y los 25 años cambian 40 veces el largo de vida. Por goma, por que se le pierde, porque quiere tener una herramienta, etc. Pero efectivamente no utilizamos la herramienta al 100%. Esta maquinita que tenemos acá y que efectivamente la maquinita puede hablar sola, bailar sola, solamente la utilizamos para decir algo nomás y no más. Ahí. Siguen siendo máquinas bastante inservibles. Ustedes pueden tener un trabajo de impresión, lo pueden hacer acá, pero tienen que llegar a la casa a mandar a imprimir. ¿Por qué? Porque no estamos indicando la postura. Desde acá lo podemos mandar a imprimir. Desde acá podemos estar conectados a nuestra estación de casa o de pesqueo, de escritorio y trabajar desde acá. Desde acá podemos hacer una conexión directa con diferentes herramientas, con anillos, etcétera, que podemos enlazar para poder estar administrando mi máquina y trabajando con mi celular. Las próximas máquinas que van a llegar de Smart
pues van a llegar con mayor capacidad, con pantallas portátiles de microprocesador. Entonces, las últimas tecnologías pues van a tener la capacidad de poder reconocer, administrar y procesar la señal 5G. ¿Okay? Seguramente que la señal 6G que está en camino va a tener la capacidad de tener un alcance espacial, donde efectivamente se reconozcan los satélites y podamos hacer una transmisión en directo. ¿Cuál es entre las grandes diferencias que están marcadas, las nombraba Nicolás? Que efectivamente podamos hacer una cirugía desde Boyacá, en Italia, ¿sí? En directo, en el mismo tiempo. Nosotros estamos conectados, aquí como podemos ver, pero si alcanzamos a medir el tiempo, tenemos una latencia de retardo de más o menos unos 50 nanosegundos. Significa que si el paciente está en últimas con 50 nanosegundos, pues puede, porque el médico no está recibiendo la señal y factiblemente pronto llega borroso. Las próximas citas médicas que ustedes han visto que casa tu abuelo, tío, papá atienden una telemedicina, pues efectivamente son preguntas. Póngase la mano en la cabeza. ¿Qué siente? La cabeza, ¿le duele? Y así son las entrevistas. ¿Cómo se ve? Mires al espejo, ¿cómo ve los ojos? ¿Rojos? Y entonces van diciendo el médico, está como adivinando a lo que le dice el paciente. Con los próximos elementos y recursos pues van a hacer un escáner rápido y con la próxima generación simplemente el teléfono está en capacidad de detectar el ADN y ya se transmitirá en el mismo tiempo real pero en exacto, ¿sí? Ahora estamos transmitiendo en tiempo real pero inexacto, ¿correcto? Podríamos llegar a decir que puede ser una transmisión asincrónica, ¿sí? Debe ser sincrónica y sincrónica tiene que ser, mejor dicho, más nos demoramos nosotros acá en saludarnos que la señora haber llegado a Italia. Se trata de eso. Como se está jugando con la vida del ser humano, pues no podemos perder 5 segundos de latencia. Ahora, si la frecuencia no es constante, pues tendremos pérdida de pronto de imagen. Y si la imagen no es constante para el médico que está en Italia operando en Boyacá, pues efectivamente puede estar mirando la vena y en un solo segundo la vena puede romperse por lo que sea, balanceta de grasa. Los escáneres, los lectores de huella, los lectores de reconocimiento facial, todo eso viene al 100% con las 5 y 6G, que viene en línea. Sobre todo la 6G nos va a facilitar la ejecución del proceso. Ojo, eso va a ser un poco difícil de masticar, pero es poder realizar acciones directas sobre lo más crítico que es el ser humano. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora el último satélite que se dio logró enviar una verdadera foto del espacio y logró observarse el espacio profundo, o sea, el antiguo espacio, como nació el espacio, realmente. Entonces, ahí se está incorporando la teoría de que no somos los únicos en este espacio. Bien, muchachos. ¿Qué digo de la diapositiva? Bien logradas, también establecidas, pero pues que para la clase, o sea, no la clase, la exposición, dominar el tema, no leer, porque si me colocan unas diapositivas las primeras, me colocan eso, mira, lee, yo ya acá, tras de que soy ciego, no leo nada. Y si efectivamente usted no me lee bien, pues tampoco el tiempo. Hay errores como eso. Y las con eso, que yo viniera porque la cosa va aquí. ¿Sí? Ahora en la fábrica aquí donde podemos criticarnos y con mantequilla todo pasa. Pero afuera la cosa se pone más pesada. ¿Sí? Bueno, yo creo que alcanzamos a ustedes. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Qué pasó, profe? Ah, listo, no, aquí ya Necesito una auxiliar de video. Pero se le queda.
Sí, señor. Perfecto. Le hago una calificación acá. Nicolás, ¿me regala tu apellido? Nicolás. ¿Y el compañero cuál era? ¿Apellido? ¿Padilla? Dale, Oscar. Arranca. Comparte. Comparte para que... Bueno, prestemos atención, por favor, ¿dónde la mano? Si quieren, miremos aquí la pantalla, por favor. Bueno, pues ya continuando, pues entramos a la BIOS. Pues en la BIOS vamos a arranque. En este caso, pues como no aparece como hay muchos que se ven que aparece el bot, el nombre, y ahí mismo se puede cambiar, pero en este específicamente escribir. Acá escogemos bien como las ramificaciones de cómo puede iniciar el proceso, pues nosotros vamos a dejar el plug, que sería la USB del pendrive, de primeras para que cuando volvamos a iniciar el computador, arranque directamente con el pendrive para que no intervenga el disco duro. Tú le puedes tener el teléfono. Entonces le damos F10, en este caso el guardar el Desde atrás, bien localizado. Volver a iniciar. Y ahí vuelve a iniciar. Y ahí entra. Pero no la lee, no lee el. Oscar, una pregunta. ¿El Godfather's insertion? La pregunta, ¿cómo uso la memoria vocal? Fácil, usted entra en Windows 10. Con mucho cuidado. Uno entra en Windows 10 y Windows 10 tiene una aplicación que se llama Administración de Herramientas. Entonces uno descarga el archivo ISO y cuando ya tiene el computador, inserta el drive y él le da la opción de directamente formatear el computador directamente o lo puede poner en una ISO o en una USB. Le da la opción. Entonces uno escoge el idioma, escoge de los bits, sistema operativo y ya. Y lo le da a descargar y el mismo descarga en el pendrive y el formato de la memoria tiene que ser algo. No, a ver, te ayudo. Ahí realmente hay varias herramientas para generar booteables en pendrive y automáticamente tú las descargas y él te hace toda la tarea. Antiguamente tocaba hacerle un system directo del C a la unidad que tuvieras, el floppy o el CD o lo que sea. Pero ya eso rápidamente con los nuevos recursos que se tienen, él te genera el booteable, te genera la ISO, la imagen y los drivers quedan todos en el pendrive. Y ahí arranca sin ningún inconveniente. Claro, cuando tú vas a hacer ese proceso, lo que está explicando Oscar es que configures la unidad por donde tiene que hacer el buteo para que reconozca la ISO, la del pen, y arranque. Imágenes para que dentro hice el Sí, hagámoslo. las imágenes, Dale. pero no se puede, debe estar bloqueada la. Sí, es lo más seguro, que ahí lo bloquea. Yo creo que una pregunta, y en una memoria, Sí, o sea, uno podría, habría que hacerle partición a la memoria para poder hacerlo, porque lo que coge es todo el espacio, lo formatea Flex. Pero si tú le generas lo particionas. pero yo no hablo del disco duro, porque yo sé que sí puede tener dos sistemas y Ya. No, en la memoria no puedes tener sola una. Sí. Pues es muy fácil. Borras y rápidamente lo descargas. Cualquier tipo de memoria. Pues, Pero tiene que ser mayor a 16 gigas, porque el archivo sí pesa bastante.
Si tiene menos de 16, no descarga. Cuatro de memoria recomendada porque yo Publicidad pública pagada. Pues en sí todas funcionan, eso ya es gusto de USB, eso no tiene nada que Gusto del ver. consumidor. Sí, ya es gusto del consumidor, pero tiene que ser mayor a 16 porque si no, no funciona. Hay algunos, por lo menos el Linux corre sobre 4 en adelante, ¿correcto? Pero no hay ningún inconveniente. No, 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 Ahí, no, es mi celular. Creo que tengo las imágenes y esto mejor. Para, pues, por si algo pasaba, pues, yo tengo. Ojalá. Pero les voy a explicar específicamente. Acá vemos lo que es, lo que se está explicando, que es entrar a Windows literal y se descarga el ISO. Es descargar el ISO. Vamos acá a descargar ahora una herramienta, presionamos ahí y ahí pues relativamente nos descarga este archivo, que es el que vamos a usar. Después de eso, pues aceptamos los términos y condiciones para poder instalarlo. Y acá es lo que les decía. Ahí, actualizar equipo, lo que ustedes me estaban preguntando. De que si uno quiere actualizar directamente el Windows 10, pues le da ahí y él mismo hace el proceso en el disco duro. Pero ahí, como queremos el ISO, pues lo usamos ahí. Dice, previamente instalación de unidad UCB. Entonces hacemos esto. Escogimos idioma, la edición, en este caso, pues es Windows 10, y la arquitectura del computador. Le damos siguiente. Y se descarga estos archivos. En este caso, como este es de ambos archivos, pues ahí aparece las dos arquitecturas. C86 y 64, que 86 es el de 32. Después de eso, vamos a la vida y nos va a aparecer esto. Cuando lleguemos al computador, nos aparece esto, que es el inicio. Lee pues todos los componentes y prepara el Windows. Y ya, después nos dice que tenemos que dejar las particiones, donde vamos a dejar como tal el Windows, el iniciador. Y ya. Eso es todo. Pues, Para poner. lo que pasa es que no deja el computador, si no sirve. Sí, sí, si dejara lo hubiéramos hecho, pero no. Están bloqueados, entonces no se puede. Por seguridad, ¿cómo se te comes? Y en el caso que sea web y Dime, dime. en el caso de que sea web, ¿Cómo? en el caso de que sea web, Lo mismo. Es el mismo proceso para todos. O sea, no cambia nada. O sea, si uno lo hace, pues va a ser el mismo proceso. O sea, hay que hacer ese proceso para que funcione. y con el de web, Dime. ¿cuál es la diferencia entre web Entre web y video. y BIOS? Entre la BIOS. Entre la BIOS y la web. Entonces es diferente. Sí, obvio, pues la BIOS es la arquitectura directamente del computador, la física, que es la única que te deja hacer cambios directamente pues, en la tarjeta madre, por decirlo así. Y la otra pues es solo una interfaz legal, por decirlo así. Pero en general la única que te deja hacer esa acción es la BIOS. ¿Hago preguntas, profe? Pero es que no hay mucho. Sí, profe, no fue cuestión de.
A ver, compañero. No, yo. Sí, ¿cómo se llama? O si quiere, le enviamos por WhatsApp. Espérate, ves. Este es, ¿cómo se llama? ¿La exposición? Pues de arquitectura de computadora. Ayer lo descargamos, ¿no? No, profe. ¿No? Ah, bueno. ¿Por dónde lo enviaron? ¿Por correo? Sí, señor. A ver, ¿cómo se llama? Luego Pérez es. Ah, aquí lo habíamos descargado, ¿no? ¿Sí? Tenga lo transmitimos. No, profe, pero esa no es. Esa creo que fue la que va. Es esa primerita. Sí, es. Así es. Listo. Seguimos pasando. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre los tipos de arquitectura de computadoras. Bueno, empezamos con la introducción. La arquitectura de los computadores es un diseño conceptual y es la estructura operacional fundamental que conforma una computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de los diseños de las partes de una computadora. Con un especial interés en cómo la unidad central de proceso trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. La arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema informático con una determinada configuración para que pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar. La arquitectura básica de cualquier ordenador completo está conformado solo por 5 componentes básicos, que son el procesador, la memoria RAM, el disco duro y los dispositivos de entrada y salida y el software. Los tipos de arquitectura de las computadoras. Yo voy a hablar de el tipo de arquitectura Bonema, que inició en el año 1947, creada por el matemático por John von Neumann. La solución que le evita el recableado de la máquina anterior, que se llama la máquina de Ñat, que era, digamos, consistía en introducir las operaciones por medio de guitarra. No, y consistía por poner el cable, entonces era muy complejo, tener que conectar cada cable para cada operación. Lo que hizo von Neumann fue
introducir las operaciones por medio de tarjetas perforadas, por lo que un programa previamente almacenado y en las tarjetas se podía mantener latente de memoria por su uso. O sea que en la salida de memoria tenía todo el proceso, básicamente. Permite que las instrucciones se encuentren recientes de una memoria para ser leídas y ejecutadas. Voy a explicar cómo funciona básicamente el modelo von Neumann, que es el tamaño de la unidad de los datos de instrucciones está fijado. Digamos, por el ancho del bus que comunica la memoria con la CPU, así un microprocesador de 8 bits con bus de 8 bits tendrá que manejar datos de instrucciones de una o más unidades tendrá que utilizar la 8 bits para enviar datos. Digamos, utilizar datos mayores tendrá que hacer como por ejemplo 2 viajes o más viajes. Tarjetas se pueden mantener. Tiene que acceder a una instrucción de datos de más de un byte y de longitud tendrá que realizar más de un acceso a la memoria. Pero lo acabo de explicar básicamente. Y aquí podemos ver el modelo que utilizamos mismo, que fue lo que acabo de explicar básicamente. Todo esto. Y pues, No, pues no. Pues no fue lo que acabo de explicar. Aquí los buscos para la unidad, enviar los datos y aquí los buscos de datos de la instrucción que hay recibido por medio de la parte de seguridad. Aquí enviar, esta parte enviada y allá se recibían los datos ya transformados. Bueno, yo les voy a hablar de la arquitectura Harvard. Este es un trabajo realizado en la Universidad de Harvard en la década de 40, bajo el liderazgo de Howard Aiken. Era una computadora original basada en reles llamada Harvard Mars, que es el término donde surge el concepto de arquitectura Harvard. Esta computadora emplea unidades de memoria separadas para almacenar los datos y las instrucciones. Luego había un desarrollo significativo con esta arquitectura. Básicamente, para los que no saben qué es un relé o reles, es un interruptor eléctrico que permite el paso de la corriente eléctrica cuando está cerrado e interrumpirla cuando está abierto. Estos relés los vemos más que todos en las máquinas autómatas. Un ejemplo sería, digamos, un elevador, un ascensor, que por medio de botones y llamadas el ascensor ya sabe dónde tiene que llegar, ya está dónde tiene. Básicamente ya sabe, ya tiene como programado todo lo que tiene que hacer. Entonces para esto ayuda el relé. Tenemos que la arquitectura de Harvard es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y diseñar físicamente separadas para las instrucciones y los datos. La mayoría de los procesadores implementan dichas vías de señales separadas por motivos de rendimiento, pero en realidad todas implementan una arquitectura Harvard, pero modificada, para que puedan soportar tareas como la carga de un programa desde una unidad de disco como para datos de posterior ejecución. Bueno, como vemos aquí tenemos la unidad aritmético-lógica, tenemos la memoria de instrucciones, la unidad de control, la memoria de datos y la entrada y la salida de la información. En esta gráfica anterior, la comunicación es bidireccional. Significa que todo está directamente controlado y administrado por la unidad de control. ¿Sí? La unidad de control se encarga de establecer las condiciones, el permiso, la petición de cada uno de los dispositivos que haría ella hecho el respectivo requerimiento. Ese ciclo, ese proceso de cómo lo lee, quién lee primero, efectivamente es un ciclo de reloj que lo determina en latencia de tiempo según la petición que se vaya generando. En orden, o sea, ahí la verdad se trabaja en un estricto orden, no aleatorio. Aleatorio significaría que el que haga la petición va a estar en turno, no. Él va haciendo una secuencia, un recorrido constante en ciclo, parece un PHBA, y automáticamente va encontrando quién hizo la petición. Es factible que de pronto haga primero la petición el vendedor
claro, ¿cómo se llama? La memoria, La memoria de datos la memoria de la instrucciones. memoria de instrucciones. Entonces, de pronto hace la petición primero, la unidad de él se encuentra en el dispositivo, se encuentra en ese punto. Y de pronto hace la petición primero la memoria que las instrucciones. Como está en el ciclo del reloj, recorriendo, pues barre primero la instrucción y luego abre la memoria, porque el ciclo es perfecto. Pero también tenemos la arquitectura orientada a servicios o SOA. Eso es una arquitectura para diseñar y desarrollar sistemas distribuidos. La arquitectura ha sido creada para satisfacer los objetivos de negocio, las cuales incluyen facilidad y flexibilidad de integración con sistemas legados, alineación directa a los procesos de negocio, reduciendo los costos de implementación, innovación de servicios a clientes y una adaptación ante cambios, incluyendo reacción temprana ante la competitividad. Bueno, pues como podemos ver aquí, SOA proporciona una metodología y un marco de trabajo para documentar las capacidades de negocio y poder dar soporte a las actividades de integración con consolidación. Ese modelo más que todo está enfocado hacia el modelo de soporte, más que arquitectura, ¿no? Pues durante las arquitecturas de AMD, Intel y de 32 bytes y 34 bytes, básicamente se refiere a, en el mundo de la informática, los sistemas 64 bits se refiere a la tipo de unidad central de concepto, al sistema operativo, los drivers y el software. Todos ellos utilizan una misma arquitectura. De esta manera, todos los componentes son la efectiva y pueden correctamente los unos con los otros, básicamente eso. Las dos arquitecturas que utilizan. Y aparte de ese modelo, derivan estas tipos de arquitecturas que son la SPAR, la PowerPC, ARM, la PASE y la ALMA. Y Está el video aparte. Apoyaron en las primeras computadoras electrónicas. En esta ocasión veremos los modelos clásicos de la computadora, sus características, arquitecturas, ventajas y desventajas XDD. Estas arquitecturas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Aún son usadas en procesadores empotrados de gama baja y son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Arquitectura de von Neumann. El tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho del bus que comunica la memoria con la CPU. Así, un microprocesador de 8 bits con un bus de 8 bits tendrá que manejar datos de instrucciones de una o más unidades de 8 bits de longitud. Si tiene que acceder a una instrucción o dato de más de un byte de longitud, tendrá que realizar más de un acceso a la memoria. El tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta, ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalice las transferencias de datos. Pasamos a la arquitectura de Harvard. Este modelo, que utiliza los microcontroladores PIC, tiene la unidad central de proceso conectada a dos memorias, una con las instrucciones y otra con los datos por medio de dos buses diferentes. Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa, memoria del programa, y los otros solo almacenan datos, memoria de datos. Ambos buses son totalmente independientes, lo que permite que la CPU pueda acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de las instrucciones. Características. Las computadoras clásicas están integradas por CPU, memoria, interfaces de entrada y salida. Tienen tarjetas perforadas y hacen más de 20.000 operaciones por segundo. Son más de 12 máquinas interconectadas. Son cableados, reconstruir y utilizar nuevos programas. El rendimiento limitado entre la CPU y la memoria contienen bulbos y son de gran tamaño. Modelos de computadoras clásicas. Empezaremos con el modelo de von Neumann.
Tradicionalmente, los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura, en la cual la unidad central de proceso está conectada a una memoria principal única donde se guardan las instrucciones del programa y los datos. A dicha memoria se accede a través de un sistema buses único. Si tiene que acceder a una instrucción o dato de más de un byte de longitud, tendrá que realizar más de un acceso a la memoria. Continuando, tenemos el modelo Harvard. Este modelo, que utiliza los microcontroladores PIC, tiene la unidad central de proceso conectada a dos memorias por medio de dos buses diferentes. Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa. Ambos buses son totalmente independientes, lo que permite que la CPU pueda acceder de forma simultánea a la memoria de datos y a la de instrucciones. Ventajas. Los datos como los programas se almacenan en memoria antes de ser utilizadas, no en el alambrado de la unidad de control. Primera formalización de una arquitectura fueron las computadoras clásicas, el modelo de las computadoras clásicas. Los dispositivos estaban separados físicamente para las instrucciones y desventajas. Empezaremos por dividirlo en dos grupos. La primera, ENIAC, la primera computadora digital. La mayor desventaja que tenía es que requería la operación manual de unos 6.000 interruptores y su programa, cuando requería actualizaciones, necesitaba semanas de mantenimiento. Llevaba la temperatura a 50 grados centígrados en el cuarto donde estaba almacenada. Por la gran cantidad de energía que consumía ENIAC, el estado de Pensilvania sufría apagones. Como dato extra, el 2 de octubre de 1955 la ENIAC fue desactivada. Como segundo grupo tenemos la arquitectura Macaulay-Ecker, mejor conocido como la arquitectura de Boole-Newman. La principal desventaja de esta arquitectura es que el bus de datos y direcciones único se convierte en un cuello de botella, por el cual debe pasar toda la información que se lee de o se escribe a la memoria, obligando a que todos los accesos a estas sean secuenciales. Esto limita el grado paralelismo, acciones que se realizan al mismo tiempo y por lo tanto el desempeño de la computadora. La arquitectura clásica fue la base para la creación de las primeras computadoras como la computadora electromecánica, que hasta hoy en día son los modelos de las arquitecturas modernas. Esta arquitectura en sus inicios, su primer modelo, la de von Neumann, tuvo desventajas, como el cuello de botella y la primera computadora digital en el cableado era manual y la actualización requería semanas de mantenimiento, pero con el paso del tiempo fue mejorando y adaptándose a las nuevas necesidades. Ingeniería en sistemas computacionales. Quinto B, la maestra más hermosa. Jefe y diseños integrantes. Antonio Ojeda. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ¿listo? Sí, señor. Bueno, hagamos una pregunta. Preguntémosle a Abel. Así vamos a preguntarle a Sebastián. ¿Hay preguntas? Aquí están las preguntas. Dale, pelado. A ver, ¿quién le preguntamos? A ver, Julián. Primera pregunta. Julián Andrés, ¿se llama? La pregunta es, ¿en qué año y qué nombre recibió el modelo Harvard? ¿En qué año y qué nombre recibió el modelo Harvard? ¿Qué pasó, Julián? Preguntas y respuestas. Ya, de aquí. Le colocamos acá un negativo. Tenía 2, pasamos a 1. Dale. En 1940. Sí, pero falta el nombre. El nombre es
Harvard Art. Angie. Sí, aguanta. Está bien. Muy bien. La siguiente pregunta va para el amigo ahí detrás de Angie. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu apellido? Quintero. Batería. A ver, Joan Quintero. Pregunta, muchacho. Rápido que me queda 19%. Joan. ¿Cuál es la arquitectura orientada? La arquitectura orientada a servicios. ¿Cuál es? Tiene un negativo, pilas, porque eso sí le baja bastante. La arquitectura orientada a servicios es SOA. Bueno, ¿está bien o no? Pero hay nada que hacer. Démoslo en cero. A ver, complementémoslo adecuadamente aquí con el compañero. No, pues yo tenía lo mismo claro que Bueno, la última pregunta para, a ver, el amigo Kevin. Dale. ¿En qué año se creó la arquitectura de von Neumann? En 1945. Esa era la pregunta para rajarlos, pero no se dejaron rajar. Muy bien. Tenía un negativo, pasamos a cero. Bueno, listo. Muy bien. Conéctate, Oscar. Ahí ya tiene. Pues vamos a intentarlo, conectar. Mi conocimiento me da, ya de ahí pasan los temas. Dale, dale. Teoría debería funcionar. Comparte. Teóricamente. ¿Se puede ver? Sí, ya. Bueno, la diferencia que le hice, bueno, para descartar todos los campos, para que no quede ninguno así como muy. Entonces, pues en el principio, ese dispositivo floppy, que es una tarjeta. Compañeros, por favor. Porque como tal no existe como algo que diga específicamente USB o algo que sea específico para saber si es esa. Entonces descarté floppy, puse primero floppy, segundo el CD-ROM, que es el CD, y después puse el disco. Después deshabilité la opción de CD como prioridad, y en prioridad de HDD, que es el disco duro es este, lo puse como principal para que arranque. Y en teoría debería funcionar. Ahora esperar qué pasa. Entonces vamos a guardar los cambios. A ver qué pasa. Muchas veces es producto de los puertos que no tienen la velocidad, que son memorias de 2 o de 3 o 4. Ahí sí funciona. ¿Y lo ven? Ahí arrancó perfecto. Ahí ese es el avias. Entonces, como lo instalamos. Sí, hagamos. No. Entonces, como esta arquitectura de 32, antes de aprender el computador, pues mire qué Ah, sí, arquitectura era. importante dato, que miren qué tipo de arquitectura tiene. Porque si no, no les va a servir. Es correcto. ¿Y eso depende de quién? Espera. ¿Quién? A ver. ¿De quién depende la arquitectura para identificarla en la máquina, muchachos? Exacto, del procesador. Ahí tiene el proceso efectivamente de reconocimiento de la instalación y el descargue entre el pendrive y la lectura de la ISO de la imagen que tiene en el pendrive para estarla cargando los archivos a memoria en ese instante. Ahí está cargando el install
del pendriver. La imagen, por ejemplo. Ajá, la imagen, la ISO. Listo. Hay que preguntar, acércalo y quiere dejar quietico. Ya. Entonces ahí dice, pues el idioma, pues el que uno escoja, formato de hora, pues. Compañero. Formato, el teclado, pues, ustedes saben que el teclado, pues el que guste más. Latinoamericano. Lo siguiente, vamos a esperar ahora. Empezamos a hacer. Y eso no se demora realmente mayor cosa, es cuestión de 10 minutos. Pues acá le damos, pues como no tenemos licencia, pues le damos que no tenemos licencia. Y pues acá lo que les decía, ¿sí? Acá aparece el Windows, pues el Home, el Language, el Education y el Pro. Los dos mejores pues son los Pro y el Home, que son como los que tienen como más desbloqueados, sino tanto como más amigables. Sí, porque si usted instala de pronto el Education, entonces todo sobre educación y tiene bloqueados. En este caso, pues podemos escoger las dos. Instalar solo el Windows y borrar todo que tenga la computadora, o instalar el Windows y conservar todos los archivos y componentes que tenga la máquina. Exacto. Regularmente uno a veces conserva todos los archivos, ¿no? Para poder salvar la información que tengamos en el equipo. Pero en este caso está bloqueado. No me deja, Sí, no me deja terminar el proceso. Eso era lógico. Sí, Ahí era lógico. el Windows está protegido. Está protegido para evitar eso. Pero bueno, ahí ya de para allá simplemente comienza la descarga. Sí. No hay otra cosa diferente y esperar. Lo principal ya lo acabo de ver perfectamente. Y configurar el setup para que reconozca el arranque del pen, del CD, del floppy, depende por donde lo quiera bootear. ¿Ok? Hágale un paseo por el setup. Ahí. Demuéstreles el apartado del setup. Los diferentes apartados. Todo el mundo conoce el setup, ¿verdad? Sí. Bueno, entremos al setup y lo explicas ahí cada parte. Una pregunta, yo había visto de pronto antes de cómo se plantea, no sé si ya no se hace eso, pero antes de pronto, bueno, nos cargaba el Windows y había un programa en el que nos cargaba todos los drivers que tenía la máquina. Ya no se hace eso, ya no es necesario descargar. No, ya no es necesario. Tú puedes instalar una aplicación que se llama Driver Buster, es de código abierto, no hay que pagar, y él te instala todos los drivers. Esa es una opción. Lo que pasa es que por eso se llama pendriver, porque contiene, si tú descargas una ISO, una imagen, esa imagen contiene todas las librerías, todos los drivers de todas las versiones posibles. Ese es igual que un virus. ¿Qué es un virus? Un programa. ¿Pero qué es el programa? Simplemente una base de datos donde contiene todos los virus que se han salido al mercado. Cuando hay un virus en el mercado y el sistema no está actualizado, automáticamente ese virus entra, pero el antivirus que tenga instalado no lo reconoce, ¿correcto? Cuando hay un virus, sale al mercado y su sistema está actualizado, ese virus entra a tu máquina y si está en la base de datos, automáticamente lo bloquea. Es lo mismo que hacen las imágenes. Todas las drivers que van saliendo al mercado están siendo descargadas a esos pendrivers. Y por eso no hay necesidad de tener librerías y drivers de uno o de otro. Aparte de eso, que todos estos elementos hoy en día son plug and play, trabajan en caliente y los reconocen los procesadores. Depende más del procesador que de otras características, ¿correcto? O sea que no deja de haber algún periférico raro que no esté debidamente registrado, ¿correcto? Debe ser de los periféricos antiguos, seguramente. Y ahí sí toca buscar la librería y el driver y descargar. Bueno, ya en este caso, pues no lo vamos a formatear completamente, pues dejamos todo como está. Es correcto. Iniciamos el disco duro y cambiamos la propiedad HDD al disco duro específicamente y ya. Debería ya iniciar el Windows. Cuando tengan la oportunidad, paciencia por su setup. Entren con control alt del, con F10, con F7, con control escape, con escape, constantemente en F10 y carga. Y revisan. Si no están muy seguros, no modifiquen, solamente paseen, pero en la parte de abajo les va a ir, aquí en este caso en la parte derecha
le va indicando qué significa cada apartado, para tener algún otro apartado aparte del arranque. El profe se paró, pero ya se quitaron. El video que Se congeló. Ah, quedamos en Ahí volví a compartir. Y pues sí, ¿qué le pasó? Un poco por la Listo. más como Ahí. para- Bueno, muchachos, yo creo que ya ahí dejamos el tema. Entonces, bueno, vamos por terminada esta asignatura. Paremos un segundito, con tan amables. No, paremos lo que estamos haciendo. No vamos a rezar. Bueno, esa era una, ¿cómo llaman el talento humano? Una pausa activa. Sí, sí, vio la pausa activa. Bueno, muchachos, espero que se haya transmitido algún conocimiento adicional, se haya aprendido algo más en las diferentes sesiones que hubo hasta la fecha. Espero que ustedes continúen con el proceso de reconocimiento de la arquitectura. Realmente hay mucho recorrido por delante todavía. Hay que seguir explorando y abriendo y mirando. Ya tienen ustedes un poco más de seguridad y la certeza de poder mirar una máquina al interior. Ya saben que tienen que ser más cuidadosos al destaparla. Ya saben que tienen que mirar dónde están los pines. Por más de que uno sea experto, por ir a la loca, se equivoca. Eso es normal. Me puede pasar a mí, eso no es un delito. Pero lo más seguro, como yo ya sé que eso me puede pasar porque pues uno tiene muchas veces el mapa, ese día el chip no le está funcionando adecuadamente, pues trata de hacer un mapita de los circuitos, de los switch más críticos que uno vea que no se va a acordar. Los elementos grandes o el procesador, el disco duro, el driver y demás características, bueno, está aguante. Y los tipos de conectores. Casi que por la figura, pues uno puede empalmarlo fácilmente. Pero algunos jumpers, ustedes ven que de pronto no se le puede olvidar en qué posición está. Y eso es lo que de pronto puede bloquear una máquina, y hasta ahí llegó la máquina. De pronto, seguro que en estas máquinas corremos con la suerte de que no generemos un corto, pero yo no les garantizo eso. Ay, el profe nos dijo que eso no había problema, no. Lo más seguro es que no, pero no les doy la certeza de que eso ocurra. Pero seguramente que ese día justo cogen el positivo del voltaje y justo lo ponen donde no debe ser. Pues eso pasa. O sea que yo soy ingeniero, pero creo en el cosmos. Hay ciertas líneas que radican y se mueven tácitamente. Entonces, agradecerles su asistencia, que sigan el ejercicio. Esperamos vernos más adelante, si se puede, en alguna otra asignatura como seguridad informática o de pronto sistemas de información, de las que quedan pendientes por ahí volando. Y si no, pues muy buen día y buena suerte. Un abrazo. Démonos el saludo de la paz. La paz. Ya podéis ir en paz.